Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón el retraso. Iba a dar la clase en el departamento, pero al final me he tenido que venir al aula y por eso he tardado un poquillo más. ¿Qué tal? Venga, vamos a acabar el día. A ver, hoy no nos va a dar tiempo a acabar el RA4, ¿vale? La distribución, pero ya os comenté el otro día que no pasa nada, ¿vale? Lo terminamos el próximo lunes, que tenemos tiempo de sobra. Vale, hoy el último día nos metimos, voy a ir abriendo la presentación que tarda un poquillo, ¿vale? Magui, Dime, ¿puedes retrasar un pelín la tarea? vale, un pelín que no sé, no tengo ni idea ni para cuándo está, voy loca, Para la este verdad. domingo, por lo menos Para para el que acabemos domingo. de dar las ¿Para cuándo la tenéis? para este domingo. Vale, vamos a verlo. ¿La tenéis para el domingo o que la retrase para el domingo? Es que ya no me acuerdo para cuándo la tenéis. La tenemos para el domingo, si nos la puedes retrasar por lo menos para que acabemos de dar el tema. Vale, vale, perfecto, sí, no hay problema. Sí, sí, también lo había pensado, porque como no habíamos acabado el tema de los costes y eso, vale, sin problema. Si veis que mañana por la mañana o antes del domingo no lo he hecho, me mandáis un correo y me lo recordáis, ¿vale? Os digo Vale, porque yo te lo recuerdo. hoy no me va a dar tiempo a hacerlo, entonces me lo vais diciendo. Bueno, pues el otro día nos quedamos, ahora voy a compartir, no se me olvida, porque estoy abriendo cosas para que no se me olvide. Venga, por aquí estamos. Vale. El otro día nos quedamos, lo último que vimos fue los diferentes contratos, ¿vale? De intermediación que existían, ¿vale? Nos quedamos por dar los costes de distribución y luego lo que son las conclusiones, ¿no? El resumen y demás. Pero dije que sí que me quería detener en lo que era la franquicia, ¿vale? ¿Por qué nos vamos a detener en lo que es la franquicia? Bueno, pues porque la franquicia es una forma muy particular, ¿vale? De contrato de distribución. ¿Por qué? Porque es como si tuviéramos una empresa, ¿vale? Pero que realmente no es mía en propiedad. Funciono como si lo fuera, pero no lo es. Entonces, esa empresa ya no es un contrato de intermediación que voy a depender exclusivamente de la empresa matriz, sino que para mí va a ser mi empresa. De hecho, yo voy a tributar, entre otras cosas, como si la empresa fuera mía, aunque estoy utilizando el nombre de otro, ¿vale? Entonces, si nos veníamos aquí a la presentación, que tarda un poquillo en abrirse, espero no quedarme hoy sin internet, me parece que andábamos por aquí, justo por aquí, ¿vale? Estuvimos hablando del contrato de agencia, de concesión, los contratos de distribución, cuando era exclusiva, cuando no lo era, y dijimos que la franquicia, ¿vale? La quería explicar un poquillo más amplio. Bueno, pues os he colgado aquí en la plataforma, ¿vale? Tenéis aquí esta presentación, que es la que voy a explicar hoy, que habla de la franquicia. Lo vamos a ver, la franquicia da para mucho, pero sí que quería explicarlo bien. Luego tenéis aquí un enlace sobre la franquicia de Granier, por ejemplo, de estas panaderías y tal, y vamos a ver un poquito ese ejemplo también, un poquillo por encima. ¿Que nos da tiempo? Pues seguiremos avanzando en el tema, que no, pues lo acabaremos el próximo lunes, ¿vale? Bueno, pues esta presentación que vamos a ver hoy es esta que tenéis aquí que pone la franquicia, ¿vale? Debajo de la presentación habitual. Bueno, ¿qué vamos a ver en la franquicia? ¿Qué es la franquicia? Bueno, la franquicia es un sistema que se inventa o se empieza a utilizar para expandir las empresas, ¿vale? Es una estrategia de crecimiento, como ya vimos en los primeros temas de política de marketing. Es mismo producto, distinto mercado, que era una de las estrategias. El mercado puede ser a nivel nacional o a nivel internacional, ¿vale? Pensar, por ejemplo, en la franquicia de McDonald's, cuya película os recomendé el otro día, El Fundador. Bueno, pues es una de las franquicias, digamos, reinas, ¿no? A nivel internacional. Poner una franquicia de McDonald's a día de hoy cuesta alrededor de 1 millón de euros. O sea, que es una inversión muy importante, entre la inversión que hay que hacer en local, arreglarlo, formación y demás, ronda el 1.000.000 de euros, también depende del local y demás, pero bueno, que ronda eso, lo que tienes que pagarle al franquiciador. Y luego hay otras franquicias mucho más chiquititas, ¿vale? Esta que vamos a ver hoy, de la que vamos a hablar de Granier, pues son 100 y pico mil euros. Luego hay otras, podéis buscar por internet, que son 20.000 euros.
sea, que hay de todos los gustos y tamaños y casi en todos los sectores, ¿vale? Prácticamente todos los sectores tienen franquicia. Ahora, ¿de qué depende su precio? ¿Vale? Pues depende sobre todo de la rentabilidad. Hay franquicias más rentables a más corto plazo y franquicias que son rentables a largo plazo o el que en el nivel de los beneficios va a ser inferior. Por eso la inversión es inferior. Entonces, ¿qué es la franquicia? Bueno, un señor ha puesto un negocio que tiene éxito y entonces decide expansionarse, pero no quiere dedicarse él a esa expansión. O sea, yo funciono bien con 3 tiendas, pero veo que mi mercado da para mucho más, pero yo no quiero llevar tiendas por toda España porque me va a suponer mucho trabajo y moverme mucho. ¿Qué hago? Como que alquilo mi negocio y mi marca a otra persona que esté interesada, ¿vale? Sería una alianza empresarial mediante un contrato con unas obligaciones de las partes, que ahora vamos a ver un poco por encima, ¿vale? En el que yo le cedo el uso de mi marca, mi imagen, todo lo que tiene que ver con mi empresa, con unas condiciones. De tal manera que mi empresa sigue expandiéndose, eso nos beneficia a todos, a mí también, es más conocida, pero a la vez yo no tengo tanta responsabilidad. Pero sí que estoy ganando un dinero de esos negocios nuevos que se están abriendo. A lo mejor no tanto como si fueran míos, pero sí que les saco un rendimiento, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? Pero hay muchísimos. Ya os digo que casi, por ejemplo, el último que he conocido yo que se está franquiciando en Murcia, por ejemplo, es La Bocatelía. Tiene ya, el dueño tiene 2 o 3 negocios propios, pero ya se está franquiciando también. Al principio puso un poco de resistencia porque no quería perder control de su empresa, pero ya se está franquiciando. Porque ves que al final es el siguiente paso. O eres tú el que amplía la empresa o lo hace otro por ti. Bueno, pues en este contrato de franquicia tenemos 2 partes, ¿vale? El franquiciador y el franquiciado. ¿De acuerdo? Esas son las 2 partes que hay. ¿Quién es el franquiciador? El que ha iniciado ese negocio. Pues el primero que abrió, el primer La Bocatelía. Bueno, pues ese es el franquiciador, que ha decidido como forma de expansión la franquicia. ¿Todas sus tiendas tienen que ser franquicias? No. Yo me puedo quedar con la propiedad de 3, 4, 10, las que quiera, y el resto sí pueden ser franquicia. Os lo digo porque, por ejemplo, hay grandes marcas, se me ocurre Benetton, que hay tiendas que en las que compras una cosa, tú le dices, ¿la puedo devolver en la tienda de no sé qué? Y te dicen, no, solo la puedes devolver en estas 2 tiendas, porque pertenecen al mismo dueño. Si es un franquiciado diferente, no le puedes hacer la devolución, ¿vale? Entonces, si alguna vez os ha pasado eso, la explicación más lógica es esa, que sean franquicias diferentes. Cuando pertenecen a diferentes franquiciados, funcionan como negocios diferentes. Luego, si yo compro un jersey en un Benetton de una franquicia de un señor, no se lo puedo devolver a otro, porque entre ellos 2 no tienen relación con la central, pero no entre ellos. Son negocios independientes, ¿vale? Luego, el franquiciador es el que inicia esa expansión mediante franquicias, ¿vale? Bueno, pues tengo un señor que está interesado en mi marca porque piensa que es un buen negocio. En Murcia no hay tienda de esto, pero tiene mucho boom por internet y las ventas son muy grandes y lo he estudiado y crece exponencialmente y yo creo que es rentable. Bueno, pues voy a enterarme, ¿no? Entonces, establezco un contrato con el franquiciador. ¿Qué va a incluir ese contrato? Y aquí tenéis estas flechas, ¿no? ¿Qué le voy a aportar yo como franquiciado, como persona que quiere ese negocio, al original? Bueno, pues yo le voy a pagar, básicamente. O sea, le voy a pagar por utilizar su marca, su imagen y todo lo que tenga que ver con ese negocio, ¿vale? ¿Cómo le voy a pagar? Pues básicamente a través de estos 2 conceptos. Un canon inicial y unos royalties. ¿Qué es el canon inicial? Pues una cantidad fija en concepto de utilización de la marca, ¿vale? O de compra de esos derechos de uso de la marca, que lo fija el franquiciador en función de lo que él quiera. Insisto, a día de hoy, la marca Granier pues son 100.000 euros y McDonald's 600.000. ¿En función de qué? Pues de la rentabilidad esperada futura, ¿vale? Bueno, pues ese es el primer dinero o el primer beneficio que saca el franquiciador. Y luego tiene unos royalties. ¿Qué son esos royalties? Bueno, pues esos royalties son unas
cantidades periódicas que yo como franquiciado le pago al franquiciador por seguir usando su marca, ¿vale? En función de que yo le voy a pagar esas cantidades. Bueno, puede ser una cantidad fija, al mes, al semestre, al año. Eso se estipula en el contrato, ¿vale? Las condiciones del pago, que sea semestral, mensual, cuatrimestral, es lo de menos. Eso se fija por contrato, se ponen de acuerdo ellos, ¿vale? Ahora sí, normalmente todas las franquicias tienen las mismas condiciones. Y el importe puede ser un importe fijo, 1.000 euros todos los meses, o puede ser una proporción sobre las ventas, ¿vale? ¿Qué problema, entre comillas, tiene la proporción sobre las ventas? Bueno, pues que se podría pensar, no le voy a pasar todas las ventas que hago al franquiciador y así le pago menos. Bueno, cuando ese es el sistema elegido, el franquiciador proporciona el software que se va a utilizar para contabilizar en el negocio, de tal manera que él tiene acceso a esas ventas, con lo que el franquiciado no le puede engañar, entre comillas, ¿no? No le puede decir, las ventas de los sábados me las quedo yo, no voy a decir nada, ¿no? Porque el franquiciador está al tanto en todo momento de las ventas que se llevan a cabo, ¿vale? Entonces tenemos el canon, que es una cantidad fija que se aporta al principio, y los royalties que se pagan cada X tiempo, se estipula en el contrato, y que puede ser una cantidad fija o proporcional a las ventas. Pero todos los franquiciados tienen que utilizar el mismo sistema, ¿vale? Por otro lado, el franquiciado hace la inversión inicial. O sea, para poner un local acondicionado a McDonald's, tiene que tener, ya sabéis que todos los locales son exactamente iguales. Las franquicias, todos los locales son iguales. Bueno, pues es el franquiciado el que tiene que hacer esa inversión. Y además, normalmente en el contrato, el franquiciador estipula el número de metros que tiene que tener el local, un mínimo, un máximo. Si tiene que tener escaparates a la calle, si tiene que estar en una calle principal, si hay exclusividad en un territorio, por ejemplo. En Murcia no puede haber más de 3 McDonald's. Luego, si ya hay 3, ya no se pueden abrir más franquicias. Y además, entre ellos, tiene que haber una distancia mínima de 2 kilómetros, ¿vale? Todas esas condiciones las pone el franquiciador en el contrato de franquicia, ¿vale? Insisto, y se cumplen más o menos igual en todas las franquicias. A lo mejor en Madrid la distancia no es de 2 kilómetros, sino de 3, porque es una ciudad más grande, ¿vale? Pero también tiene que haber una distancia mínima, ¿vale? Luego, el franquiciado tiene que hacer frente, aparte de ese canon que le ha pagado para empezar, tiene que hacer frente a la inversión, ¿vale? Y luego se encarga de la gestión del negocio, como si fuera suyo. Él contrata a las personas que van a trabajar para él les da la formación, él tiene que pagar la formación, aunque en algunos casos esa formación la suministra el franquiciador, con lo cual también es una fuente de negocio para él, porque el franquiciado tiene obligación de pagarle por esa formación, ¿vale? Pero el negocio funciona como si fuera un negocio independiente del franquiciado, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos lo que hace el franquiciado. Tenemos que ver, tiene que hacer un estudio para ver si le compensa o no le compensa. ¿Qué le proporciona el franquiciador? Aparte de la marca, ¿vale? Y aparte de ser conocido. Bueno, lo que os he comentado antes, la formación se la suministra, aunque el franquiciado la paga, pero la tiene que dar el franquiciador, porque es el que sabe cómo funciona su negocio, ¿vale? Es el que sabe cómo son las hamburguesas, cuántas veces hay que hacerla, cuántos pepinillos lleva. Bueno, si habéis visto la película del Fundador ya sabéis un poquillo, ¿no? Bueno, pues toda esa formación la proporciona el franquiciado. Y luego también le da control sobre el negocio, ¿vale? La marca es mía, todo esto es mío, pero es tu negocio. ¿Qué más le da? El know-how, ¿vale? Todo esto lo tenemos en las diapositivas posteriores, pero aprovechando este esquema, pues ya lo explico desde aquí. ¿Qué es el know-how? Es el cómo funciona ese negocio. ¿Qué quiere decir eso? Pues, por ejemplo, que si es el McDonald's, bueno, pues el batido se hace así. Y no lo puedes hacer de otra manera, se hace así. El helado es el sandy con galletas cookies, Kit Kat y no sé qué. Y no puede ser de otra manera. O sea, ¿cómo se tienen que hacer las cosas en el negocio?
¿por qué es tan importante transmitir ese know-how de la mejor manera posible? Y además se hace normalmente a través de la formación. Porque tener en cuenta que el franquiciado es imagen de la empresa original. Si todas esas cosas se hacen mal, imaginaros que yo voy a un McDonald's un día y resulta que la carne está mala, ¿vale? Bueno, eso no afecta solo a ese McDonald's, afecta a la imagen de McDonald's en general, ¿vale? Porque ya se puede correr la voz de que es que la carne que utiliza McDonald's es mala, no solo la de ese sitio. Por eso es tan importante transmitir bien ese know-how, cómo se hacen las cosas, cómo se tienen que tratar a los clientes, cómo van vestidos los empleados, yo qué sé, todo lo que incluye el negocio de McDonald's, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la manera de que la imagen, buena imagen que tiene McDonald's se transmita fielmente. Bueno, pues el franquiciador tiene que proporcionar eso. Normalmente se hace con un dossier en el que se explica hasta el más mínimo detalle, ¿vale? Los días que tienes que limpiar, que si las ventanas tienen que estar limpias, no tienen que estar limpias, que si se cambian las sillas, que si no se cambian. La publicidad, ¿vale? Todos los gastos de publicidad los va a pagar el franquiciado, pero se la va a proporcionar el franquiciador. De tal manera que todos los McDonald's tienen la misma publicidad, tienen las mismas ofertas, tienen las mismas fotos, porque si no caeríamos en el riesgo de que uno que se quiera gastar menos dinero, un franquiciado, pusiera menos publicidad y eso repercute en toda la marca, ¿vale? Luego, el franquiciado, todo eso, la publicidad, el know-how, el cómo funcionar, el uniforme, todo se lo proporciona el franquiciador, pero lo tiene que pagar, ¿vale? No se lo regala. Y luego cualquier tipo de asistencia que necesite, ¿vale? Pues, por ejemplo, va a salir una hamburguesa nueva. Bueno, pues la formación que necesita para producir esa hamburguesa, cómo se envuelve, cuántas se hacen al día, cuántas lleva el bocadillo, lo que sea, ¿vale? Luego, cualquier tipo de asistencia que necesite el franquiciado, acude al franquiciador para que se la proporcione. Y en eso consiste el negocio de la franquicia, ni más ni menos. ¿Por qué merece la pena? ¿Por qué hay tantas franquicias? Bueno, pues porque al final son rentables. Yo ya estoy comprando un negocio que está hecho, que es conocido. No voy a tener que hacer publicidad para que la gente venga a la hamburguesería Magui, porque la hamburguesería McDonald's ya la conoce todo el mundo, por ejemplo, ¿vale? Con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, pero McDonald's tiene su público. Y si yo abro una hamburguesería que pone McDonald's, ya tengo mucho camino recorrido que si la abro con mi nombre, por ejemplo, ¿vale? Por eso compensa. Y el franquiciador gana mucho dinero y además su marca se está expandiendo, se está haciendo más conocida, ¿de acuerdo? Ese es el negocio de la franquicia, ¿vale? Y por eso es el contrato de distribución de productos y servicios, porque, por ejemplo, hay inmobiliarias que también son franquicias y son servicios, ¿vale? Por eso es un negocio que funciona también y se ha extendido mucho. De hecho, a día de hoy, la gran mayoría de los pequeños negocios son franquicias, ¿vale? Y proporcionan mucho empleo y la aportación al PIB es muy importante, tanto a nivel español como a nivel global, ¿vale? Bueno, pues esto sería el esquema de cómo funciona una franquicia. Bueno, aquí tenéis lo que es el franquiciador. Aquí tenéis, dime. Y en Marvin no se habla tampoco del capital mínimo que hace falta no solo para comprar la franquicia, sino para la exigencia que te hacen para poder mantener el negocio. A ver, depende, no siempre, porque, por ejemplo, eso lo vamos a ver más adelante. Tú tienes que hacer esa inversión, la inversión inicial es la gorda, ¿vale? Ahora, como pone ahí, el franquiciador tiene cierto control sobre ventas y demás, y si ve que la empresa no es rentable, te puede quitar el contrato de franquicia, te tendrá que indemnizar, pero te lo puede quitar, porque el contrato se hace para un determinado periodo de tiempo, ¿vale? Pero después de esa inversión inicial gorda, hombre, el franquiciado tiene que invertir, pues yo qué sé, si le rompen sillas, pues tendrá que arreglarlas. Si cambian el programa informático, lo tiene que cambiar. Pero realmente la inversión gorda es la inicial. Sí, pero eso es a lo que me refiero, que incluso para poder pagar la franquicia, la inversión inicial, te exigen tener un capital mínimo
Sí, sí, Para eso lo saber vamos que a ver ahora, puedes... lo vamos a ver ahora después. Tienes que tener, no te dejan vale, vale. financiarlo. Eso ahora más adelante lo vamos a ver. Ese capital que tú tienes que aportar en un porcentaje importante tienen que ser recursos propios, no puede ser todo financiación. Eso lo vamos a ver ahora más adelante, cuando veamos las obligaciones de uno y de otro más concretamente, ¿vale? No sé si te referías a eso exactamente, Saúl. Sí, no, más que nada que, a ver, por poner el ejemplo que has dicho antes de que una franquicia de McDonald's que cuesta en torno a unos 700.000 euros, por ejemplo, McDonald's 1.000 euros en Sí, el banco para sí, poder, ¿cómo se dice? Para asegurarse que tú, aunque me pagues la franquicia, eres capaz de luego mantener, claro, mantenerla, pero por vamos, ejemplo, asegurarte un pero mínimo. eso lo hacen en menos, o sea, no es lo habitual, ¿vale? O sea, eso lo hacen grandes marcas y grandes franquicias precisamente por eso, para asegurarse de que tú puedes mantener eso y que no es un McDonald's que hoy abre, mañana cierra, porque eso afecta a la marca, ¿vale? Entonces, eso no es una característica obligatoria de las franquicias, es algo que se ha incluido con el paso del tiempo en algunos contratos y en algunas marcas concretas, pero no es lo más habitual, ¿vale? Que con que les pagues, cuando son franquicias de menor calado, con que les pagues el canon y los royalties todos los meses y que luego mantengan las condiciones del contrato, la imagen, las ventas, lo que sea, se conforman. Ya ese colchón no te lo piden todas las empresas, ¿vale? Bueno, pues ahora aquí tenemos ya lo que conceptos básicos de todo lo que hemos explicado. Bueno, pues aquí ya vamos a ver lo que son las definiciones, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis el franquiciador, un empresario que ha desarrollado un negocio bajo un método determinado de un producto o servicio y que decide expandirse a través de la búsqueda de inversores, a los que otorga el derecho de operar bajo su marca y la obligación de utilizar su método operativo y organizativo, ¿vale? Luego es un empresario que se quiere expandir con estas condiciones, ¿vale? ¿Quién es el franquiciado por el otro lado? Bueno, pues un emprendedor que adquiere el derecho de comercializar un determinado concepto de negocio, ¿vale? Pues McDonald's, si habéis visto la película, bueno, pues las hamburguesas las hace de una determinada manera, igual que el Burger King. Y la inmobiliaria fulanita trabaja de esta manera, con este uniforme, estas son las técnicas de venta que utiliza y eso es lo que vende, ¿de acuerdo? Luego, cada uno vende, aparte de la marca, su manera de funcionar, ¿vale? Bueno, pues ese sería el franquiciado, el que compra eso. Bueno, ¿qué elementos tiene el contrato de franquicia como fundamentales? Como sabéis, y ya lo comentamos el otro día, en los contratos, aparte de la forma fundamental que debe tener un contrato, eso lo habréis visto seguramente en IP, se pueden meter todas las cláusulas que queramos, siempre que no vayan en contra de los principios generales del derecho, ni del uso y las costumbres del derecho, ¿vale? Pero podemos meter todas las cláusulas que queramos. ¿Pero qué tiene que tener un contrato de franquicia sí o sí? La licencia de la marca, ¿vale? La cesión de la licencia, la transferencia del know-how, ¿vale? De la manera de funcionar, pues cada empresa el suyo. El local y el diseño, las características del local, ¿vale? Por ejemplo, cuando estamos hablando de restauración, esto es muy importante, los metros que debe tener de fachada, los metros que debe tener de local, si tiene que tener unos baños de determinadas características, ¿vale? Lo que es el local suele estar muy ceñido, ¿vale? En el contrato y el diseño del mismo, la imagen que debe tener, pues pensar en las franquicias de la Tagliatella, por ejemplo, o pensar en el Vips, ¿vale? Todos tienen una imagen muy definida, ¿vale? El canon, que también se le puede llamar regalía, pero bueno, normalmente se le llama canon, que es esa aportación inicial que yo le pago al franquiciador por utilizar su marca de primeras, ¿vale? El territorio, lo que os comentaba antes, ¿dónde se va a poner esa franquicia? ¿Qué distancia tiene que haber con respecto a otro franquiciado? ¿Qué número de, cuántos habitantes debe tener como mínimo la población? ¿Vale? Todo eso está determinado en los contratos de franquicia. No vale que yo de repente diga que voy a poner una franquicia de la Boca Telía en la planta de abajo del Tiro, cuando ya hay una en la planta de arriba. Pues no, ¿vale? Todo eso está estipulado en el contrato. La asistencia del franquiciador al franquiciado, lo que hemos comentado antes. La no competencia o posibilidades de subfranquiciar,
si yo tengo una franquicia de McDonald's, me comprometo a no hacerle competencia. No ya en el local de McDonald's, sino con otra hamburguesería. Yo no puedo tener otra hamburguesería con mi nombre. No le puedo hacer la competencia. Otra cosa es que lo ponga a nombre de mi mujer, si no se entera, o mi primo, si es que la tenía antes y la cambio. Pero yo no puedo hacerle la competencia, ¿vale? Y además no puedo subarrendar el local. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las franquicias yo no llego y le digo al franquiciador, mira, tengo la pasta, que sí. No, el franquiciador, como bien ha dicho Saúl antes, me va a estudiar a mí, ¿vale? Como empresario, el recorrido que tengo, si tengo experiencia, si no tengo experiencia, si tengo fondos, si no tengo fondos, qué he estudiado, qué no he estudiado, ¿vale? El franquiciador a mí no me va a dar la franquicia sí o sí, me va a estudiar y si le va bien o cumplo las características que él piensa que debo tener, me va a dar la franquicia. Si no, no, ¿vale? Entonces yo no puedo subfranquiciar. No, mira, es que estoy enfermo, no puedo seguir con esto, no. Tengo que hablar con el franquiciador, llegar a un acuerdo porque tengo un contrato por unos años y entonces ver cómo se soluciona. Pero por las buenas yo no puedo traspasar el negocio de franquicia, ¿vale? Confidencialidad, evidentemente. Si el franquiciador me está cediendo un know-how, los secretos de su negocio, yo no se los puedo contar a nadie. Porque si es un negocio de éxito y yo sé los secretos, no se los puedo contar a otro para que me haga la competencia y tenga los secretos de este negocio, ¿de acuerdo? Luego la confidencialidad es muy importante. Y luego la duración del contrato. Normalmente, cuanta más inversión tienes que hacer, el contrato es a más tiempo para que lo puedas rentabilizar. Entonces, una franquicia de McDonald's, me parece que de Burger King sí que lo sé que son 25 años, ¿vale? Pero de McDonald's pues debe rondar eso, ¿vale? No vamos a hacer una franquicia de McDonald's para 5 años que tengo que rentabilizar 1.000.000 de euros o 700.000 euros, ¿vale? Entonces, la duración del contrato suele ir en función de la rentabilidad esperada que se espera con ese negocio, ¿vale? Aparte de esto, podemos meter lo que queramos, ¿de acuerdo? Normalmente en la franquicia las cosas están como muy encajonadas, ¿vale? Como muy definidas. Pero bueno, en función de cada franquicia, el franquiciador puede meter las cláusulas que estime necesarias. Ahora, esas cláusulas tienen que repetirse para todos sus franquiciados. Yo no le puedo poner unas condiciones al franquiciado A y otras al B, ¿de acuerdo? Sí que puedo decir que tú, como tienes el McDonald's en el centro de Madrid, me vas a dar unos royalties de 6.000 euros al mes y el que tiene la franquicia en Murcia me va a dar 3.000, ¿de acuerdo? En ese sentido, sí. Pero en cuanto a condiciones, por ejemplo, si es bimensual para todos. Si es anual para todos, ¿de acuerdo? El know-how ya lo hemos comentado lo que es, con lo que lo vamos a pasar rápidamente. El canon, ¿vale? Por eso digo que antes os he explicado todo y esto ya es como un poquito de repaso, un poquito más detallado, ¿vale? ¿Qué se incluye normalmente en el canon? Bueno, pues el proyecto de imagen corporativa, el proyecto de arquitectura para montar el centro, el coste de implantación del software, coste de adaptación del modelo. Insisto, esto, cada una de las franquicias estipula que va incluido en el canon, ¿vale? Pues unas incluyen la compra del local no suele incluirlas. Hay algunas que te obligan a comprar el local, otras te permiten el alquiler. Bueno, cada franquicia para eso es un mundo, ¿vale? Y cada una en el canon, es verdad que normalmente se incluye lo mismo, pero también cada uno puede incluir lo que quiera, insisto, pero siempre lo mismo para todos los franquiciados, ¿vale? Los royalties, lo que os he dicho antes, ¿vale? La cantidad que se paga mensualmente o como sea, ¿vale? Como se determine, en función de las ventas o cantidad fija. Bueno, y tenemos un tipo de franquicia, que es la franquicia Corner, que es una franquicia un poco especial. Y tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, Apple, ¿vale? Las tiendas de Apple. Tenemos tiendas de Apple, ¿vale? Que casi todas son franquicias, por no decir todas. Y luego tenemos el Corte Inglés. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Corte Inglés tiene como una tienda de Apple dentro del mismo Corte Inglés? Bueno, pues a eso se le llama franquicia Corner o Shopping Shop, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que el Corte Inglés ha hecho un contrato de franquicia con Apple, un contrato de franquicia un poco particular,
¿vale? Porque no es su propio local, los metros pueden variar un poco, en el que dentro del local del Corte Inglés, y dado que a Apple también le interesa, pues porque el Corte Inglés tiene una parte dedicada a tecnología, el Corte Inglés tiene mucho prestigio, el Corte Inglés hace muchas ventas, tiene personal especializado, a Apple también le interesa y entonces hace esas excepciones. Y entonces se llama franquicia corner, que es poner un simulacro de franquicia dentro de otra tienda, shopping shop. El Corte Inglés tiene que pagar su canon, tiene que pagar sus royalties y tiene que cumplir las condiciones que se estipulan en el contrato de franquicia. Lo que pasa es que son diferentes a las que tiene un contrato de franquicia normal, ¿vale? Bueno, aquí tenéis las características, ¿vale? Bueno, la zona destinada solo deberá haber productos con la imagen y la marca en cuestión. En el Corte Inglés de Murcia, tú entras, antes estaba en otra parte, pero ahora lo han cambiado. Y entras por una de las puertas y a la izquierda toda esa parte es de Apple, ¿vale? Y solo está Apple y no hay nada que no sea de Apple, ¿de acuerdo? Con su imagen, con sus marcas, con todos sus productos, tal. Y luego incluso el suelo está diferenciado, la iluminación, los muebles. ¿Por qué? Porque en la medida de lo posible reproduce fielmente la imagen de Apple en un espacio un poco más reducido, ¿de acuerdo? Porque está dentro de una tienda. Entonces, por ejemplo, Movistar, 3/4 de lo mismo, Movistar dentro del Corte Inglés, Vodafone dentro del Corte Inglés. No es lo mismo que los centros comerciales, ¿vale? Los centros comerciales, las tiendas de los centros comerciales son franquicias, ¿eh? El Corte Inglés no es un centro comercial, ¿de acuerdo? Entonces, el Corte Inglés es un establecimiento comercial, tampoco es un hipermercado, ¿vale? Es un gran almacén en el que tiene muchas cosas. Y entonces, las condiciones son diferentes. Por ejemplo, en Inglaterra tienen Marks & Spencer. Bueno, pues hay muchos, ¿no? En Estados Unidos, pues tienen otros, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama el famoso de Estados Unidos? Bueno, ahora mismo no me acuerdo. ¿Vale? Entonces, no es lo mismo un centro comercial con las tiendas, que las tiendas del centro comercial sí son tiendas independientes y franquicias independientes, que la franquicia corner, ¿vale? Que serían los diferentes stand, por decirlo mal, que el Corte Inglés tiene de marcas dentro de su propia tienda, ¿vale? Entonces, es como una franquicia con unas condiciones un poco menos restrictivas, pero que sí que tiene que reproducir, por ejemplo, la imagen fiel de lo que es la marca, ¿vale? Y tiene que estar apartado del resto, ¿vale? Bueno, aquí os dice un poquillo lo que transmitimos con la imagen corporativa. Esto lo veréis el año que viene con diseño, que significa la imagen corporativa de una empresa, ¿vale? Y que transmite el franquiciador al franquiciado. Bueno, pues la imagen corporativa, ¿qué puede incluir? Pues el nombre de la empresa, el logotipo, todos los símbolos gráficos, los colores, la música, si es que en una empresa tiene su propia música o tiene un determinado tipo de música. Bueno, pues todo eso, lo veréis el año que viene, forma la imagen corporativa de la empresa, una parte de la imagen corporativa de la empresa, ¿vale? Bueno, pues eso se transmite del franquiciador al franquiciado, ¿vale? La asistencia técnica, que también hemos contado antes lo que era, ¿de acuerdo? Y aquí es donde tenéis, que no las tenéis que saber de memoria, ¿vale? Pero para que sepáis un poquito todas las obligaciones que tiene el franquiciado y las obligaciones que tiene el franquiciador. Y como bien ha dicho antes Saúl, el franquiciado debe tener tanto la financiación necesaria, ¿vale?, como los recursos y la infraestructura necesaria para que esa franquicia se mantenga en el tiempo, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis diferentes cosas. Disponer de un local. Normalmente las franquicias nunca te dan el local, te lo buscas tú. Incluso algunas te exigen que sea en propiedad, otras no, puede ser alquilado, no pasa nada. Lo que hablábamos del equipo, el franquiciado tiene que buscar el equipo, aunque la formación se la dé el franquiciador. Por ejemplo, respetar las directrices, seguir la política comercial, el franquiciado no se puede inventar campañas publicitarias. Es que se me ponen malas las hamburguesas, pues las tiras a la basura. Pero si McDonald's no te dice que puedes hacer un 2x1, no puedes hacer un 2x1. Es que se me rompe el congelador, pues aguantas, ¿vale? O sea, no puedes ir por tu cuenta. Bueno, pues pagarle todos los royalties, tener una buena relación. Bueno, pues aquí tenéis
las obligaciones así a grandes rasgos del franquiciado y del franquiciador, ¿vale? Y ya por último, creo que es por último, bueno, casi que por último, los riesgos, ¿vale? ¿Qué riesgos tiene para una parte y para otra? Fundamentalmente, para el franquiciado, la inversión, ¿vale? Es una inversión muy gorda. Y entonces, bueno, en una más gorda, en otras menos, pero es una inversión que no vas a recuperar. O sea, si tú al franquiciador le has dado un canon de 25.000 euros, no te lo va a devolver si el negocio va mal, ¿vale? Si tú decides romper el contrato o una vez que acabe el contrato no seguir, no te van a devolver el canon, ¿de acuerdo? O sea, eso es una inversión que se da, entre todas las comillas del mundo, a fondo perdido, ¿de acuerdo? Luego ese es el riesgo más gordo que tiene el franquiciado. ¿Cuál es el riesgo más gordo que tiene el franquiciador? La imagen de la empresa. Que el franquiciado no haga buen uso de esa imagen de la empresa. Y por lo tanto, se puede llevar por delante la imagen. Y si una empresa, una de las cosas que os estamos enseñando aquí es que lo más importante que puede llegar a tener es su posicionamiento y su imagen, si te lo cargas, por el motivo que sea, cuesta mucho recuperarse. Y además, no solo va a repercutir a esa franquicia, sino que va a repercutir a todas. Y los franquiciados van a ganar menos dinero, pero es que el franquiciador también va a ganar menos dinero porque le van a pagar menos royalties y va a tener más problemas, que normalmente se traducen en costes económicos, ¿vale? Luego, por eso el franquiciador también, digamos que examina, también entre comillas, a los franquiciados que se postulan para serlo, ¿vale? No sería la primera ni la décima. Y con mucha frecuencia no se acepta un franquiciado, ¿no? Yo es que quiero tu marca, pero es que tengo el dinero, pero es que tengo el local, pero es que yo no quiero que tú seas, porque tú eres un sinvergüenza y todo el mundo sabe que tú eres un sinvergüenza y me la vas a liar. Y no quiero que seas mi franquiciado. Y ya está, ¿vale? Bueno, pues esos serían los riesgos más importantes por una parte y por otra, ¿vale? Esto es lo que hemos dicho antes, de esto, esto no lo quiero, se me había olvidado. Y es para la última ya que quería veros, que quería que vierais, ¿vale? ¿Qué precauciones tenemos que tener como franquiciados? No es la primera ni la cuarta vez que alguien franquicia una empresa, ¿vale? Funciona como franquiciado y al final el que sale escaldado es él, porque es un fraude, porque no es lo que le prometían, porque las cuentas no estaban bien hechas, por el motivo que fuera. Luego yo, ¿qué tengo que tener en cuenta para franquiciar una marca? Bueno, pues tengo que elaborar un dossier informativo. ¿Qué tengo que meter en ese dossier? ¿Qué información tengo que recopilar? Bueno, pues la descripción. ¿Cuándo se creó la franquicia? La información económica. Por ejemplo, si yo voy al registro y esa empresa no tiene registradas las cuentas, pues ya es mala señal, porque las empresas que tienen las cuentas saneadas y tal, las registran, precisamente para este tipo de cosas. Luego, si yo voy al registro a buscar las cuentas de una empresa y no las tiene publicadas en los últimos 5 años, pues algo va mal ahí. Eso es una señal de que igual no es una buena idea hacer una franquicia con ellos, ¿vale? Bueno, estudiar las obligaciones mutuas, estudiar las acciones publicitarias, porque al final yo voy a pagar la publicidad como franquiciado. Hace una publicidad excesiva, hace poca publicidad, bueno, eso también. Y luego el sistema de contacto y la relación con el franquiciado, ¿vale? Bueno, pues eso me hago un dossier informativo y ya conozco al franquiciador. Luego también tengo que recopilar información sobre el mercado y el sector, ¿vale? Pues no, yo es que voy a abrir una franquicia de peluquería. Bueno, pues yo me lo pensaba, el sector peluquerías está un poco saturado, a lo mejor no es lo que deberías hacer, ¿vale? Pues tengo que buscar información sobre el mercado y sobre el sector. Evidentemente sobre la propia empresa franquiciadora, ¿vale? Y sobre el dueño de la empresa franquiciadora, ¿vale? Porque puede ser una persona que hay un elemento que no hemos visto, por no liarlo más, que se llama el máster franquicia, que por ejemplo, imaginaros, no es el caso, ¿vale? Pero que McDonald's de Estados Unidos le cede a una sola persona en la gestión de todas las franquicias de España, de McDonald's. Esa persona sería el máster franquicia en España. Bueno, pues también tendría que estudiarlo a él, porque a lo mejor McDonald's funciona muy bien, pero este tío es un sinvergüenza, ¿vale? Luego, tengo que estudiar tanto al franquiciador como a todos los posibles intermediarios que pueda tener con el camino. Y luego, por último, hablar con franquiciados, ¿vale? Me planto en otro McDonald's y digo, mira, a mí es que no pasa nada, no hay que ocultarse, si no van a perder negocio. Mira, tal, es que yo quiero poner, y si no lo puedes hacer en plan,
Mystery Shopper, ¿vale? Pues te plantas allí y preguntas, ay, gané mucho dinero aquí, pues este negocio está muy bien, pues no sé qué. Coger información de primera mano de los franquiciados, ¿vale? Porque al final tú vas a ser uno de ellos. Entonces, la idea es que estés lo más informado posible. Bueno, y con esto creo yo que tenéis una visión bastante amplia de lo que es el contrato de franquicia, la importancia que tiene en el tejido empresarial a nivel de hoy, de lo que son los contratos de franquicia. Si veis por la calle, en este mundo globalizado en el que vivimos, ya casi todas las tiendas es que son franquicias, ¿vale? Entonces, todas las ciudades tienen las mismas tiendas. Entonces, eso quiere decir que hay un sistema de franquicias, bueno, hay otras que son multinacionales, ¿no? Pero hay un sistema de franquicias que está muy arraigado. Y además funciona muy bien, pero hay que conocerlo bien también, ¿vale? Entonces, ese sería ese sistema o ese contrato de intermediación, que sería como el más importante que existe. A nivel de expansión del producto. Luego habría otros contratos a nivel de cadena de distribución o de canal de distribución, que como ya vimos se dividía en largo, corto, más intermediarios, menos intermediarios. Puedo hacer acuerdos de integración horizontal, de integración vertical. Como veis, todo lo que vamos explicando está bastante relacionado, ¿vale? Bueno, una vez que acabamos con el tema de la franquicia, empezaríamos ya con el tema de los costes de distribución. Voy a dar así una pequeña introducción, que todavía nos quedan 5 minutillos, y ya el próximo día nos metemos en el fregado, ¿no? De calcularlo. No vamos a profundizar mucho en los costes, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay programas informáticos que yo le meto los datos y me lo van a calcular. ¿Qué me interesa a mí que sepáis? Lo que se mete en esos programas informáticos, evidentemente, ¿vale? Entonces, a mí que las fórmulas las sepáis mejor, peor, bueno, eso es lo de menos. Pero yo quiero que sepáis que distingáis lo que es un coste de distribución de lo que no es, ¿vale? Porque al final también lo tenemos que tener en cuenta en la estrategia de distribución, ¿vale? Para ver si va a ser más cara o menos cara. ¿Le tengo que dedicar más presupuesto o menos presupuesto? ¿Qué va a incluir? Todo el tema del almacenamiento, ¿vale? De lo que son los productos. Acordaros que ahora mismo nos vamos a centrar sobre todo en productos, no en servicios, ¿vale? Bueno, pues ¿qué incluye? Alquiler, amortización, si he comprado el local, pues la amortización de ese local, los seguros de ese local, ¿vale? Bueno, pues todo eso sería una parte del coste de distribución. ¿Qué más? Lógicamente, el transporte y la entrega. El medio de transporte que voy a utilizar, las rutas. ¿Por qué los camiones? Muchas veces el transporte por carretera en España es muy importante, pero los camiones normalmente esperan a tener carga de vuelta para aprovechar el viaje. Yo me voy a Holanda a transportar unos productos, normalmente tengo contratos con empresas de allí que a lo mejor no son la mía para traerme productos y así aprovecho el viaje y disminuyo los costes, ¿vale? Bueno, pues eso, rutas, flotas, combustible, el seguro del camión, la multa que me ponen porque tal, el peaje por el que paso, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con el transporte y la entrega. Luego la tramitación de pedidos, ¿vale? Ya sea a nivel de gestión administrativa o con las nuevas tecnologías, ¿vale? Lo que me cuesta comprar el programa informático, las tablets, el no sé qué, todo eso, ¿vale? Toda la gestión de pedidos, que no las personas, ¿vale? Sino todo lo que es la gestión de pedidos se incluiría como costes de distribución. Por supuesto, todo lo que es el embalaje, ¿vale? Y el acondicionamiento. ¿Y por qué se utilizan más embalajes cuadrados que redondos? Pues porque se aprovecha más el espacio. Por ejemplo, el etiquetado. Todo eso iría incluido. Y aquí sí que incluimos la mano de obra, ¿vale? Todo el personal dedicado a esta sección sí que se incluye en los costes de distribución. Las mermas, roturas, pérdidas físicas y obsolescencia, ¿vale? Lo que se rompe. Pues si estoy transportando botes de mayonesa y se me ha caído un palé y se ha roto, es un coste de distribución. Por ejemplo, las devoluciones, todas las devoluciones que hacemos por Amazon, esos son costes de distribución, ¿vale? ¿Por qué muchas veces cuando compráis en Temu, en Shein o en otras plataformas así, te dicen que te quedes con el producto? Porque no les compensa que se lo devuelvas. Como dicen en la huerta, cuesta más la salsa que el pollo. Devolver ese producto otra vez al país de origen o al almacén le cuesta mucho más que regalártelo. Aumentamos mucho los costes de distribución. Entonces, por eso muchas veces no compensan las devoluciones. ¿Por qué todas estas tiendas están
ahora almacenes a lo largo y ancho del mundo? Pues porque antes los productos tenían que volver al país de origen, ahora no, ahora volver a los almacenes que tienen en España, en Inglaterra, donde sea, con lo que es mucho más barato. Y ya les compensa esa devolución, por ejemplo, ¿vale? La obsolescencia programada, la caducidad de los productos, ¿vale? Por eso la logística es tan importante dentro de la política de distribución, porque una buena logística nos puede disminuir mucho esos costes de distribución, ¿vale? ¿Qué recomendación se hace en los costes, tanto de distribución como de producción, como de cualquiera? En este caso estamos hablando de distribución. Bueno, pues desagregar. ¿Qué quiere decir eso? Agrupar costes. Imaginaros que yo tengo una línea de distribución que es España, otra que es Europa, otra que es Estados Unidos. Bueno, pues diferenciar costes en España, pues todos los costes de distribución en España, o locales, o en Murcia, pero desagregar, porque cuando hay diferencias muy grandes o movimientos muy grandes en los costes, por la circunstancia que sea, puedo determinar muy bien dónde está el origen de ese incremento de los costes. Mientras que si yo contabilizo los costes a nivel mundial, me da igual si son costes de distribución en Murcia, yo soy una empresa murciana, costes de distribución en Murcia, que cuando mando la mercancía a La Rioja o si la mando a Sebastopol, al final no sé qué me está provocando esa desviación, ¿vale? Entonces, muy importante desagregar, agrupar los costes por zona, por ruta, por el criterio que queramos, ¿vale? Porque así puedo controlar más todas estas cosas que he visto antes en los costes, ¿vale? Bueno, pues esto para que sepáis lo que va incluido dentro de los costes de distribución. Ya la semana que viene, el lunes, si Dios quiere, nos meteremos a algún ejemplillo, ¿vale? De ver cómo calculamos los costes y demás. A ver, de cara al examen, yo no voy a preguntar cómo se calculan los costes de distribución. Ya lo he puesto en la tarea, ¿vale? Ese criterio de evaluación se va a evaluar por mi parte en la tarea, ¿vale? Pero sí que es interesante que lo sepáis hacer, ¿vale? Porque igual que sabéis cómo se calculan, podéis saber dónde podéis ratear y rapiñar para hacerlos más baratos, ¿de acuerdo? Esa es la explicación, ni más ni menos, ¿vale? Bueno, y hoy lo vamos a dejar aquí porque ya me está avisando la sirena que vamos a ir y si no me van a dejar encerrada en el instituto, yo también me quiero a mi casa. ¿Algún ruego, pregunta de lo que hemos estado explicando hoy? ¿Todo más o menos claro? ¿Vale? La franquicia os ha quedado clara. Os recomiendo la película, si podéis verla, la del fundador. Pues nada, nos vemos el lunes que viene, que ya acabaremos este tema. Si os han surgido dudas de la tarea, me lo decís. Y la tarea pues la abriré hasta miércoles o jueves, para que una vez que la hayamos terminado el tema os dé tiempo a acabarla, ¿vale? Insisto, si veis que no la modifico, que alguien me mande un correo, Saúl, delegado, ¿vale? Alguien que me mande un correo y me diga, Mau, que se te ha olvidado esto. Yo no me enfado, me lo mandáis y lo hago en el momento, ¿vale? Genial, gracias. De nada a vosotros. Pues Gracias. sabéis bien la tarde y nos vemos el lunes. Venga, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta Adiós. luego.